empezar ya de lleno la clase. Sean bienvenidos a nuestra, muy bien, gracias Ricardo, a nuestra primera clase del curso de técnicas de investigación. Y siempre pues le vamos a agradecer a Dios porque Él es el que nos permite que nosotros podamos pues reunirnos a través de estos espacios y que también permite que el aprendizaje de ustedes pues pueda seguir a pesar de que de la situación que enfrentamos. Y yo espero que ustedes se encuentren muy bien, que de igual forma sus familias también se encuentren bien. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En las instrucciones para la guía número 1, que es la que vamos a trabajar esta semana, es que van a realizar ustedes un cuestionario en línea. Esa va a ser la actividad que ustedes van a realizar. El cuestionario tiene 8 preguntas. ¿Por qué? Porque este bimestre se van a trabajar 7 guías. Entonces, se dividen los 60 puntos dentro de esas guías y van a ver, en mi curso van a ver 5 guías de 8 puntos y 2 guías de 10 puntos. Esta guía que vamos a trabajar esta semana pues va a tener un valor de 8 puntos, por lo tanto son 8 preguntas las que ustedes van a encontrar en el cuestionario. 8, un punto por cada pregunta. 4 preguntas van a ser de selección múltiple y 4 preguntas de falso y verdadero para que ustedes también tengan más oportunidad pues de poder acertar. Entonces el cuestionario tiene un valor de 8 puntos. Las técnicas que vamos a conocer el día de hoy van a ser recopilación de información, pero esto va a ser como un repaso para ver cuáles son esas técnicas, pero también nos va a ayudar a tener una guía de lo que vamos a ver a lo largo de todo este bimestre. Vamos a conocer algunas otras guías técnicas, perdón, que nos van a poder ayudar también a realizar de una mejor manera un proceso de investigación. Entonces, les voy a compartir mi pantalla de la guía que ustedes ya tienen descargada para que ustedes la puedan visualizar y para que yo también pueda ir asignando los temas. Muy bien, ¿me confirman si sí pueden ver mi pantalla? Muy bien, ¿sí se ve? ¿Sí la pueden visualizar? Sí, señor. Bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Como les comentaba, las técnicas de investigación van a ser las que vamos a trabajar en nuestra clase del día de hoy. Entonces, los vamos a dividir en observación, recopilación documental, la entrevista y la encuesta. El primero va a ser la observación. Las ventajas de utilizar esta técnica de observación, que es lo que voy a resaltar ahora en este momento. Permítame. Las ventajas que van a estar, son estas de color amarillo, las va a exponer o las va a estudiar Ricardo. Ricardo va a ser el encargado de poder comentarnos cuáles son las ventajas de la técnica de investigación. Acá voy a poner una R para que sepamos que Ricardo es el encargado. Muy bien. Ricardo nos va a explicar las ventajas de la observación. Yo les voy a dar después de esto un tiempo para que ustedes las estudien, hagan sus anotaciones y para que después las puedan comentar. Las desventajas de la observación o de esta técnica de observación, esto va a estar en color verde, las va a tener a su cargo Evelyn. Evelyn nos va a exponer o nos va a comentar cuáles son las desventajas de utilizar la técnica de la observación, perdón. Después, esto es de la observación, después vamos a ver la recopilación documental, que es un poco similar a lo que nosotros vimos en el bimestre anterior, que fue la investigación documental, pues esa es la técnica que se utiliza para este tipo de investigación. Acá las ventajas nos las va a exponer, nos va a hacer favor de exponer las ventajas Sheni, entonces les voy a marcar acá de otro color, vamos a ponerle un celeste. Y le voy a poner acá una S para recordar que Sheni es la encargada de poder explicarnos un poco de las ventajas de la recopilación documental y bibliográfica. Muy bien, ¿estamos claros hasta dónde vamos?
Muy bien. Las desventajas de esta misma técnica, que lo voy a colocar de un color rosadito. Estas las encargadas va a ser la compañera Jacqueline, la que nos va a indicar cuáles son las desventajas de este tipo de técnica. Muy bien. Después seguimos con la entrevista. De la entrevista, el encargado de poder explicarnos las ventajas de este tipo de técnica, que es lo que voy a resaltar ahorita en color rojo, va a ser Manuel. Manuel va a ser el encargado de poder comentarnos un poco de cuáles son las ventajas de utilizar la entrevista. Muy bien, ¿me confirman si todos están claros en los temas? Señor, ¿me podría decir el mío? Es que tengo un poco de mala señal y no escuché. Evelyn. Bien. Sí, señor. Muy bien. Desventajas de la observación. Es el que está en verde. Buena señor. Muy bien. ¿Alguien más? Señor, ¿y cuál era la mía? Ya vi. Muy bien. Ahí tienen sus iniciales. Pero si necesitan que acá se las diga también, no tengan pena. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, si todos están claros en el tema que les corresponde, vamos a tener unos 10 minutos para que ustedes puedan, tal vez de 8 a 10 minutos, para que ustedes pues puedan anotar qué es lo más importante de esta parte o de esta ventaja o desventaja que a ustedes les correspondió. Les voy a dar ahorita ese tiempo para que ustedes puedan tener ese análisis y después pues yo ya les voy a ir explicando de una manera un poco más detallada a qué se refiere cada una de estas técnicas. ¿Estamos claros? Muy bien, si no tenemos dudas, entonces ya pueden empezar a trabajar. Observación. La primera es que es muy difícil de aplicarla en temas así grandes y la otra es que puede resultar costos cuando se requiere de observaciones calificativas. Y bueno, la otra que es que no brinda información sobre acontecimientos pasados o posteriores. Solo eso es eso. Muy bien, gracias, Evelyn. Las desventajas pues son que también en cierta forma puede ser algo negativo que no podamos tener información que se haya recabado antes, sino que solamente la que se recabó en el presente. También que si nosotros vayamos a abocarnos a alguien para que nos califique de una manera más específica, puede generar algún tipo de gasto y que a veces pues no se puede realizar con una muestra o con temas demasiado complejos o amplios porque nos va a generar a nosotros una desventaja. La recopilación bibliográfica, pues es una técnica en donde vamos a detectar, vamos a obtener, vamos a consultar bibliografías u otros materiales que nos puedan ayudar en el conocimiento básico que queremos nosotros para nuestra investigación. Acá, pues en palabras bastante sencillas, es que nosotros vayamos, consultemos bibliografías, consultemos documentos, revistas, por ejemplo, artículos en donde nos puedan brindar información sobre el tema en el que nosotros estamos interesados. Acá sí vamos a encontrar hechos pasados, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado en que los hechos que nosotros vayamos a colocar en nuestra investigación no sean muy antiguos, porque entonces pues se va a generar una distorsión en que si de verdad esto pues se aplica todavía en la actualidad o solo se aplicaba en esta época, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora pues en la actualidad existe una gran variedad de estas fuentes documentales, entre las que se destacan, como les decía, la bibliografía, ya sea escrita, una audiografía también, videografía, cartografía y diferentes objetos pues que nos pueden ayudar a poder tener una base para una investigación. En eso se basa la investigación, la recopilación documental y bibliográfica también.
Les voy a solicitar, por favor, a su compañera Sheni que nos comente cuáles son las ventajas de esta técnica. Señor, pues las ventajas son bajo costo considerado la gran cantidad de información que brindan y por sus características, este tipo de técnica prescinde de las posibles relaciones de los sujetos investigados. El material documental tiene siempre una dimensión histórica en especie de la investigación social. Solo eso, señor. Muy bien, gracias, Jenny. Pues acá tenemos algunas ventajas, ¿verdad? Que es de muy bajo costo, por ejemplo, y que por sus características es de un poco más técnica y que también pueden verse involucradas ciertas acciones o reacciones que tuvieron ciertos autores. Le voy a solicitar ahora a su compañera Jacqueline que nos comente un poco sobre las desventajas de esta técnica. Señor dice que durante la elaboración se pueden realizar recortes, selecciones y fragmentación de la información. Quiere decir que toda la producción de un documento corre un riesgo de intervención de elementos y algunas partes del archivo documental pueden ser introducidas a falsas interpretaciones, quiere decir interpretaciones opuestas a las dadas, y la propia naturaleza de la información documental requiere que esta se tome como datos secundarios, es decir, datos ya existentes y sean complemento de los datos primarios. Muy bien, gracias, Jacqueline. Muy bien. Una de las desventajas, pues puede ser también que se tengan falsas interpretaciones a ciertos contenidos. También es recomendable que se utilicen simplemente como datos secundarios, no como nuestra base para la investigación, sino que nosotros los vayamos complementando con ciertos aspectos que nosotros vamos conociendo a través de nuestra propia investigación. Muy bien. Otra de las técnicas pues es la entrevista, que creo que es una acción o una técnica bastante conocida que va a ser la recopilación de datos o de información mediante un contacto directo con las personas, ¿verdad? Va a ser una conversación interpersonal que va a estar preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, es decir, que el entrevistador pues va a acordar con el entrevistado, con alguien que esté capacitado sobre el tema, que conozca sobre nuestro tema y les va a hacer pues van a tener este tipo de diálogo en donde van a tener una dinámica de preguntas y respuestas, ¿verdad? En donde sí se necesita tener un guión de entrevista donde nosotros vayamos marcando también cuáles son las preguntas y es algo importante que esto se lleve a cabo de una manera un poco espontánea, que no sea tan cerrado, sino que también las preguntas se vayan dando. El guión de entrevista pues nos ayuda a poder tener una guía y nos va a orientar, pero si en dado caso se nos presenta alguna otra pregunta que queramos realizar, también la podemos poder realizar, pero esto lo vamos a conocer más adelante en su momento. Las desventajas y ventajas de la entrevista son las siguientes. Le voy a pedir por favor a su compañero Manuel que nos comparta cuáles son las ventajas de esta técnica. Las ventajas son que nos va a permitir ver el comportamiento de la persona que le vamos a hacer las preguntas. También la información que nos brinde nos puede llevar a utilizar otras técnicas. Y también la entrevista también nos permitirá aclarar preguntas y repetir las preguntas. Muy bien, gracias Manuel. Acá en las ventajas pues podemos ver que podemos también recibir y percibir ciertas expresiones, también podemos aclarar, por ejemplo, algún tipo de pregunta o algún tipo de respuesta, se puede aclarar en el mismo instante. Ofrece información también importante sobre qué otras técnicas podríamos utilizar para poder indagar un poco más sobre la información o sobre el tema que estamos realizando. Las desventajas podría ser que va a estar condicionada a que los dos entrevistados puedan participar. Si uno de ellos pues no puede, pues sería ahí un problema y sería una dificultad. Es interpersonal y si no existe esa empatía entre entrevistador y entrevistado, pueden existir, tenemos que tener también una buena relación entre
entrevistado y el entrevistador, porque si no pueden haber o pueden exigirse respuestas falsas o exageradas, sino que nosotros también estar abiertos a lo que la persona entrevistada nos vaya a decir de respuesta o nos vaya a comentar. También es una desventaja que el entrevistado puede responder mediante sus recuerdos, exigiendo así una distancia con respecto a lo que sucedió realmente de cierto hecho o fenómeno. Sí, también se nos presenta que nuestro entrevistado a veces tiene que recordar o como que olvida ciertos aspectos, puede también brindarnos una dificultad a la hora de poder tomar en cuenta la información, dado que no se va a tener claro cuándo sucedió, si fue reciente, si no fue reciente, o más si no nos especifica en qué fecha. Tal vez no la fecha, pero si no nos dice hace unas semanas o hace unos meses, o si dice hace tiempo y cuál es el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un poquito de problemas. La otra, pues que tenemos como técnica es la encuesta, que es muy similar al cuestionario, pero la encuesta también puede realizarse de una forma interpersonal, es decir, que nosotros vengamos con una persona y le preguntemos, por ejemplo, ¿verdad? Que por qué cree que se da la contaminación, paga usted, por ejemplo, su servicio de recolección de basura y cosas así. Podemos nosotros hacerlas nosotros mismos como una encuesta, aunque es muy similar al cuestionario que ustedes realizaron en el tema de cuáles son las preguntas que se hacen, abiertas, cerradas y cómo va a ser también el proceso. Entonces, esto es muy similar, pero también nos puede brindar información de manera sistemática y ordenada. La encuesta va a permitir obtener también información, puede ser de un grupo un poco más grande a como lo puede recibir la entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Porque tendría, si queremos tener una muestra de 20 personas tenemos que entrevistar. Yo estuve en un proceso de investigación de enero a mayo más o menos y ahí teníamos que, se dividió en toda nuestra clase, entrevistar prácticamente como a 20 personas. Entonces, prácticamente unos investigaron a uno, otros entrevistaron a dos, por ejemplo, y así nos fuimos y después tamizar toda esa información que también nos llevó un poco de tiempo porque hay que copiar todo lo que la persona entrevistada pues comentó. Entonces puede ser también un poco complicado, nos puede generar un poco de sobrecarga, aunque también como les mencionaba, la encuesta también permite esto de poder aplicarlo a un grupo grande de personas. Las ventajas, pues que se pueden aplicar las mismas preguntas a todos los encuestados en su mismo orden, ¿verdad? Existe menos variación de las respuestas, dado que también podemos dar nosotros opciones y que algo que nos favorece acá es que son anónimos, entonces pueden ser también un poco más sinceros. Es difícil de alterar y simplemente se recopila y se presenta. Acá no podemos nosotros alterar algún tipo de respuesta, sino que simplemente recogemos nuestras encuestas y las podemos presentar. La desventaja es que pues no se va a tener un control directo sobre lo que se investiga. Puede ir variando y todo va a depender de las respuestas que obtengamos. Está sujeta al deseo de los encuestados de participar, de que nosotros tengamos ya un grupo de personas que acepta colaborar con nosotros y que también nos va a tratar la manera de responder a todos los enunciados. Y puede ser que cierto porcentaje de preguntas no sean respondidas porque suele pasar, sino que eso también puede afectar nuestra investigación. Esta fase de poder recopilar la información o los datos es bastante importante, dado que eso nos va a ayudar a poder alcanzar un resultado exitoso dentro de nuestra investigación. Es prácticamente la base de una investigación, poder tener ciertos datos que puedan hacer que nuestra investigación también sea válida y que nosotros podamos llegar a ese resultado que esperamos. Nos va a permitir también optimizar ciertos requerimientos, van a ser fundamentales en el trabajo investigativo. Es un requerimiento del que nosotros no podemos evitarlo, no podemos decir, ay, no lo hago, sino que sí tenemos que realizarlo en un proceso de investigación. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. No, señor. No, muy bien, gracias. Si no tenemos dudas o preguntas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y su participación y el cuestionario ya está habilitado en plataforma para que ustedes puedan pasar de una vez a resolverlo. Como les comentaba, son 8 puntos. Ese es el valor que tiene nuestro cuestionario. Entonces les deseo una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.
Adiós, señor. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Adiós. Señor. Adiós, señor. Gracias, adiós. Tarde. Adiós, cuídense.